ustedes ya saben, ya hemos hablado de esto. ¿Qué es un antígeno? Ojalá que no haga bulla afuera. ¿Qué era? Belén, ¿te acuerdas? ¿Qué es un antígeno? ¿Tú te acuerdas? ¿Nada? Hemos estado diciendo en estas clases, ¿qué era el antígeno? No se digan entre ustedes, díganme a mí. Un agente extraño, muy bien. Entonces, un antígeno es un agente extraño, ¿ya? Pero la principal característica tiene que ser que además de ser extraño, tenga la capacidad de producir anticuerpos. ¿Ok? Esta es una característica muy importante. ¿Cómo se conoce? ¿Cuál es el nombre que le damos a que sea un cuerpo extraño? Xenógeno. ¿Ok? Eso significa que es un cuerpo extraño, una sustancia extraña. Es xenógeno. ¿Ya? Ese es el término. La principal característica, o sea, tenemos muchas sustancias extrañas, ¿no es cierto? Todo lo que es diferente a nuestro cuerpo es extraño, pero no todo lo que es diferente a nuestro cuerpo es un antígeno. ¿Por qué? Porque no todo tiene la capacidad de generar la producción de los anticuerpos. ¿Ok? Entonces, tiene que primero ser extraño, luego tiene que tener la capacidad de producir anticuerpos y también tiene que tener un receptor de linfocitos. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es importante que tenga un receptor de linfocitos? Para adherirse. ¿Sí? ¿Quiénes van a ser los que van a entrar en contacto? Al final vamos a tener células presentadoras de antígeno, así se llaman, y estas células presentadoras de antígeno necesitan entrar en contacto con el antígeno para desencadenar su cometido, que es la producción de antígeno. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, este antígeno, y en la diapositiva está así, va a tener una interacción con el sistema inmune, ¿sí? Y este sistema inmune va a tener una respuesta frente al antígeno. ¿Cuál va a ser la respuesta? La producción de anticuerpos. Estos anticuerpos van a ser específicos contra este antígeno. ¿Ya? Entonces siempre va a haber esta respuesta a este estímulo. Acá se genera un estímulo y acá tenemos una respuesta. ¿Ya? Entre el antígeno y el sistema inmune. Además, estos antígenos van a tener otras características. Ya hemos nombrado a 3. Primero, que sea un cuerpo extraño. Segundo, que tenga la capacidad de generar o de estimular la producción de anticuerpos. Tercero, que tenga un receptor de linfocitos. Y además, va a cumplir con otras características. ¿Cuáles van a ser estas? Cofactores, características o factores que van a influir en la inmunogenicidad o antigenicidad. ¿Ya? Estamos aprendiendo nuevas palabras, nuevos términos. Xenógeno, inmunogenicidad, o antigenicidad. Quiere decir cuál va a ser la respuesta frente a este estímulo. ¿De qué va a depender?
Primero, ¿de cuán extraño es? ¿Ya? ¿Cuán extraño es? Quiere decir cuán diferente es. Por lo general, acá va a depender hasta del peso molecular. ¿Ya? Y resulta que las sustancias menos inmunogénicas son las más pequeñas y las sustancias más inmunogénicas son las más grandes, las que tienen un peso molecular mayor, ¿sí? En todo caso, acá va a haber una relación directa. ¿Qué significa si yo digo relación directa? ¿Qué quiere decir? Matemáticas, lógica, silogismos, en filosofía también llegan, ¿no? ¿Qué significa que tiene que haber una relación directa entre el peso molecular y la antigenicidad? ¿Ya? Cuanto mayor peso molecular tenga, mayor inmunogénico será. ¿Ya? Cuanto menor peso molecular tenga, menor inmunogénico será. ¿Ok? Y esto tiene que ver, por supuesto, con la estructura, con el peso molecular. ¿Ya? ¿Cuáles son las sustancias menos inmunogénicas? Por lo general, las sustancias inorgánicas. Un ejemplo de sustancia inorgánica. ¿Qué sustancia inorgánica conocen? ¿Qué me decías? El agua, muy bien. ¿Otra sustancia? Sustancia, bueno, sí, podría ser. ¿Qué más? Algo que consumimos siempre. La sal, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál es la estructura del agua? H2O. Significa que vamos a tener a un oxígeno, ¿no es cierto?, que va a estar ligado a dos hidrógenos. Y se acabó. Es así de simple. ¿Cuál es su peso molecular? ¿Se acuerdan? Oxígeno 16, hidrógeno 1. Por lo tanto, va a ser 18. ¿Sí? Esta sustancia inorgánica que tiene bajo peso molecular va a ser menos inmunogénica que otras. ¿Ok? Porque es chiquita, no es compleja, ¿ya? Tiene una estructura muy simple. ¿Ok? ¿Qué es una proteína? Ejemplo. Ejemplo de proteína. Pollo, la carne de pollo, la carne de res, la carne de cerdo, ¿sí? ¿Cuál será la estructura? ¿Se imaginan? ¿Qué compuestos tendrá una porción de carne? Va a tener carbono, va a tener hidrógeno, va a tener oxígeno, va a tener nitrógeno, va a tener azufre, ¿sí? Va a tener un montón de aminoácidos. Entonces, ¿cómo van a ser estas estructuras? ¿Se acuerdan que para representar, ¿es cierto?, los compuestos que vienen acá con sus carbones, hacemos este tipo de estructuras? Estos van a tener así infinidad, ¿no es cierto?, que van a estar conectados al oxígeno, al azufre, al fósforo, por acá otra conexión con carbonos,
con hidrógenos, por supuesto, a su vez estos hidrógenos estarán con nitrógenos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles van a ser sus pesos moleculares? Muy grandes, ¿ya? Entonces, esto, por supuesto que es más inmunogénico que esto, ¿ya? Cloruro de sodio, la sal común, es una molécula de sodio con una de cloro. Es muy simple, ¿ok? Entonces, es por eso que no tenemos problemas en el consumo de estas sustancias, ¿ya? Hay gente que realmente es alérgica, por ejemplo, a todos los productos del mar, ¿sí? Y a veces es por el yodo o por algunos componentes que tienen en su estructura. Entonces, imagínense, y no se van a olvidar de esta relación, ¿ya? ¿Cómo es la relación inversa? ¿Se acuerdan? Si la directa es a mayor peso molecular, mayor inmunogenicidad, ¿cómo sería la inversa? Exacto, ¿ya? Esa sería una relación inversa. Inversa quiere decir a más de esto, menos de aquí. Directo quiere decir a más de esto, más de esto. ¿Ok? Bien. Va a depender también de los determinantes antigénicos que tengan. ¿Qué significa esto? Que una estructura chiquita va a tener a veces un lugar donde se pueda adherir la inmunoglobulina, ¿sí? Entonces, si tenemos un antígeno pequeño, es muy probable que tenga un solo lugar de unión al anticuerpo. Ese lugar de unión se llama epítopo. ¿Ya? Estamos aprendiendo varias palabras nuevas: xenógeno, inmunógeno, inmunogenicidad, antigenicidad, epítopo. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un antígeno pequeño, vamos a dibujar una cosa así. Este antígeno es pequeñito, solamente tiene un lugarcito de unión. ¿Ya? Este es el epítopo. Solamente tiene un lugar disponible para que se acerque la inmunoglobulina. ¿Ya? Entonces, un antígeno pequeño obviamente va a ser menos antigénico que un antígeno grande. Podemos tener un antígeno grande que tenga muchos sitios de unión, ¿ya? Una cosa así, una cosa así, una cosa así. Entonces, mientras más grande sea el antígeno, va a tener más lugares de unión, ¿ok? Más epítopos. Mientras más grande el antígeno, va a tener mayor peso molecular, por lo tanto va a ser más antígeno. ¿Ok? Bien. Entonces, a veces depende también de los epítopos, porque hay antígenos que tienen 1 o 2 epítopos y los antígenos grandes tienen hasta 10. ¿Ok? Entonces, obviamente va a tener mayor antigenicidad. Acá también tenemos una relación directa. Otra característica de la cual va a depender esta relación va a ser la constitución del hueso. ¿Sí? La constitución genética del hueso. ¿Ok?
Y esto obviamente está por demás, la explicación, ¿no es cierto? Esto es lo que permite entender que, por ejemplo, en el grupo de ustedes, que son 20 personas, exista, digamos, una persona que esté resfriada, viene, estornuda, todos están expuestos al mismo antígeno, pero no todos se enferman. ¿Por qué? Porque algunos están con una buena constitución genética, ¿sí? Tienen una buena respuesta inmune, tienen características que les favorecen a la defensa propia, ¿sí? No tienen enfermedades de base, en esta edad difícilmente van a tener diabetes, presión arterial, ¿sí? Que son agravantes de nuestra respuesta inmunitaria. ¿Ok? O no van a estar con otras enfermedades, menos con enfermedades autoinmunes o cosas así. Por lo tanto, la constitución genética del huésped también va a depender de cómo se va a dar esta respuesta en esta relación que hemos visto. ¿Ya? Va a depender. Otra característica importante va a ser, por supuesto, la dosis del antígeno, la ruta y el momento de administración. Yo me acuerdo que con ustedes, creo que su compañero, fuiste tú quien me preguntó acerca de las parotiditis, ¿no es cierto? Que por qué te dio 2 veces. Sí. Yo les había hablado de que a veces la vacuna no ingresa a tu organismo en el mejor momento, ¿ya? Entonces, eso significa este factor de acá. ¿Con cuánta carga viral me he enfrentado yo para que mi organismo responda a este estímulo? ¿Ok? Eso significa la dosis. A mayor dosis, obviamente la respuesta también va a ser mayor. ¿Sí? Acuérdense que hemos dicho que primero vamos a tener el accionar de la respuesta innata, va pasando el tiempo, continúa el virus en nuestro organismo, el antígeno, y nuestro organismo va a empezar con la respuesta adaptativa. ¿Ya? Ahora, el momento tiene que ver con esto, y lo más importante acá es la vía de administración. Tenemos la vía intravenosa, ¿sí? Tenemos la vía oral y tenemos la vía parenteral en general, ¿no? Dentro, por supuesto, de la vía parenteral está la subcutánea, la intradérmica, ¿no? Como parte de esta parenteral, que no sea intravenoso, a veces también la intramuscular. Y resulta que la inmunogenicidad o antigenicidad va en este sentido. ¿Ya? Quiere decir de menor a mayor. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en que la vía intravenosa sea menos inmunogénica que la vía parenteral? ¿Por qué? Está protegido. ¿Cómo? Vía intravenosa. ¿Qué significa vía intravenosa? Que el antígeno esté ingresando a la vena. ¿Sí? Ese es intravenoso, ¿no? Vía oral, nos estamos tragando al antígeno. Vía parenteral, nos ponemos el antígeno de manera subcutánea, de manera intradérmica o de manera intramuscular. ¿Qué nos dice la teoría? Que la inmunogenicidad va de menos a más en este sentido. Pero no les voy a decir yo por qué. Piensen. ¿Por qué la intravenosa será menos inmunogénica? ¿Tú? ¿Estás tomando apuntes? No, por el
¡Wow! ¡Qué CPU más maravilloso! ¿Por qué no estás tomando apuntes? No vamos a tener plataforma, ¿sí? No vamos a tener plataforma, es lo que me ha dicho la doctora. ¿Por qué será? ¿Por qué piensas que la vía intravenosa es menos inmunogénica que la vía parenteral? ¿Por? Doctora, porque se hace una sepsia al ingreso, entonces existe la poca probabilidad de que pueda ingresar antígenos por la vía intravenosa. ¿Y cuando le pones por vía intramuscular no le haces asepsia? También. También. Pero ahí vamos. Está bien, piense. Ahí está. Muy bien. ¿Eres Erika? Kelly. Ya. ¿Qué nos dice Kelly? La serie blanca. ¿Dónde está la serie blanca? ¿Y dónde está la sangre? ¿No ve? ¿Has dicho la mitad? Entonces, si yo voy a introducir al antígeno a la vena, mi antígeno está entrando a la boca del león, ¿sí o no? Porque ¿quiénes van a estar acá? Acá van a estar mis neutrófilos, ¿sí? Mis basófilos, mis eosinófilos, mis monocitos, así grandes con su núcleo arrinonado. Entonces, entra el antígeno acá directamente, ¿sí? Y va a ser fagocitado casi de manera inmediata. ¿Ok? El resto del organismo se va a enterar que un antígeno entró. No. ¿Ya? Por vía oral puede ser que sea resistente al pH, ¿sí? a la mucosidad, a las enzimas que tiene la saliva, etcétera, etcétera. Y en ese transcurso largo puede generar una respuesta más fácilmente de tu organismo. ¿Ok? ¿Y las vacunas? ¿Dónde les han puesto sus vacunas a ustedes? Vía subcutánea, ¿no es cierto? Entonces, acá soy pésima dibujando, pero, a ver, vamos a dibujar un brazo así de un deportista. ¿Ya? Tu brazo. Va a ser acá el modelo, ¿no es cierto? Entonces la aguja ha entrado en un ángulo diferente porque hemos depositado al antígeno ahí, debajo de la piel. ¿Qué significa subcutáneo? Debajo de la piel. ¿Ya? Debajo de la piel no tenemos fagocitos. Tenemos. Pero el fagocito tiene que despertar, tiene que reconocer que hay una sustancia extraña. Y lo más que va a hacer es empezar a degranularse. ¿Se acuerdan de las imágenes que hemos visto cuando hemos visto respuesta inflamatoria? Entonces se va a degranular. Esa degranulación va a hacer que exista mayor para que se abran los capilares, que estén sanguíneos, se va a irrigar la zona. Estos que estaban aquí directamente van a tener que moverse, van a tener que migrar. ¿Se acuerdan? Quimiotaxis, diabetes, isabelboidismo, fagocitosis finalmente. Y todo eso va a generar una alerta en el organismo. ¿Ok? Porque se va a activar el sistema de complemento, se van a activar las quimiosinas. Acuérdense, toda esa respuesta es probable que te genere una respuesta con producción de antígenos. ¿Estamos claros? ¿No se van a olvidar? ¿Ya? No se van a olvidar. ¿Ok? A veces, ¿qué pasa? Tenemos unas vacunas, cuando veamos el PAI, que se ponen vía intramuscular a los niños. ¿Ya? Pero tiene que ser intramuscular y no llegar a la vena. Ustedes no son enfermeros, las enfermeras son capísimas para eso. Cuando te aplican un inyectable,
Una buena enfermera tiene que verificar que no estás en vena. ¿Y cómo hace eso? Absorbe con el émbolo. Si sale sangre, estás en vena. No te pone tu medicamento. ¿Ya? O no debería poner. ¿Ya? Entonces, es justamente por estos lugares de administración. Tiene mucho que ver la dosis. Y es lo que le decía a su compañero. A veces el niño, a los 2, 4 o 6 meses, tiene que recibir varias vacunas. Les pinchan acá y todavía les dan a la boquita, ¿no? Entonces el niño llora, chilla, la mamá llora, el papá se sale, el abuelo grita. Es todo un show la vacunación del niño, principalmente a los 2 meses, ¿no? Porque uno está ahí con su bebé que no quiere que ni siquiera le miren feo a su bebé. Entonces a veces la dosis que tenía que entrar de vacuna se va fuera. ¿Sí? No le agarran bien la piernita, el bebé patalea. Cuando es más grande, peor aún, porque ya tiene fuerza, ¿no? Y reconoce al personal de salud. No sé, con batas blancas, ¡guau! Empieza a llorar, ¿no? En laboratorio yo veo pues hasta jóvenes de 20 años que igual están, ¿no? Histéricos, con sus brazos así tenso a la hora de tomar esa muestra. ¿Ya? Un niño con más razón. ¿Ok? Entonces, por eso tiene mucho que ver la dosis. Como ustedes han pensado y me han dado la respuesta, yo estoy segura que nunca se van a olvidar de eso. ¿Ya? Nunca. Bien. Eso respecto a los antígenos. Ahora sí la digo para tener la pizarra en todo el curso. Ahora vamos a ver anticuerpos. ¿Qué es entonces un anticuerpo? ¿Qué es eso? ¿Ya? ¿Qué es? Una respuesta. ¿Ya? Son inmunoglobulinas. ¿Ok? Esa es la respuesta. Son inmunoglobulinas que van a reaccionar específicamente contra este antígeno que los ha estimulado. ¿Ya? Entonces es una inmunoglobulina que reacciona al estímulo del antígeno. ¿Ok? Por lo tanto, aquí hablamos de especificidad. Son específicos. ¿Sí? Si yo me vacuno contra la fiebre amarilla, voy a tener anticuerpos contra el virus de la fiebre amarilla. Si me vacuno contra el sarampión, voy a tener anticuerpos contra el sarampión. ¿Ya? Bien, entonces una inmunoglobulina en realidad es una proteína. Es una proteína plasmática. ¿Por qué diré que es plasmática? ¿Dónde está? ¿En el plasma? En el plasma. ¿Sí? ¿Dónde está el plasma? En la sangre. Es componente de la sangre. ¿Ya? El plasma, ya hemos dicho varias veces, es la parte líquida, ¿no es cierto? Por un lado están los glóbulos y por otro lado está la parte líquida y ahí están las inmunoglobulinas. Por eso es proteína plasmática. ¿Ya? Por eso decíamos, tenemos como ejemplo de respuesta pasiva artificial a los anticuerpos, ¿sí? Al plasma, al hiperplasma inmune contra el COVID, digamos, contra la rabia, ¿sí? Están en el plasma, que son proteínas plasmáticas que nosotros les vamos a decir inmunoglobulinas. ¿Ok? ¿Dónde se forman? Se forman en la médula ósea. ¿Ok? Se forman
en la médula ósea y por los linfocitos B. ¿Conocen a los linfocitos? Sí, los han visto en sus extendidos, han hecho recuentos, los han teñido, los han identificado. ¿Ok? Entonces se forman por los linfocitos B en médula ósea, en los ganglios linfáticos, se forman en los tejidos linfoides. Ejemplo de tejido linfoide, las amígdalas. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes ha hecho cirugía de amígdalas? ¡Qué bueno! Pregúntenles a sus papás. Es muy probable que sus papás se hayan hecho una cirugía de amígdalas, porque más o menos en los 80s había una, no sé si es moda, ¿no? Una práctica, vamos a decirlo así. Una práctica en la que los médicos consideraban que era mejor extirpar las amígdalas, principalmente en las personas que constantemente tenían alguna inflamación en la garganta. Me resfrío constantemente, mis amígdalas están inflamadas constantemente. La solución, sacar las amígdalas. ¿Ok? Eso era lo que se pensaba en ese momento. Pero luego se dieron cuenta que había pues una afectación al sistema inmune. Entonces es una práctica que se ha dejado de lado. Ya es muy raro hoy en día hacer una cirugía por extirpación de amígdalas. Lo mejor es concientizar al paciente de que se cuide, ¿no es cierto? Que se cuide, que no genere resistencia a los antibióticos, que haga tratamientos completos. A veces es mucho mejor hacer una secreción vaginal para darle el antibiótico justo a tu paciente y que no esté picoteando con una cosa y otra. ¿Ya? Entonces, como eso los anticuerpos se van a formar acá, realmente es importante. ¿Ya? Estos anticuerpos, como son proteínas que se forman en la médula ósea con los linfocitos, van a tener un promedio de vida de semanas. ¿Sí? Oiga, o sea, cuando se hace esa cirugía de las amígdalas, baja las defensas de sí. las personas. No te vas a quedar sin defensas, porque tienes a la médula ósea, tienes al apéndice, tienes a otros ganglios que también te van a ayudar en la formación, pero las amígdalas también son parte importante. ¿Ya? Entonces, lejos de hacerte un bien, te hacen un daño. ¿Ya? No es la solución. Además, imagínense, te quitan las amígdalas, ya no se te van a inflamar las amígdalas. Tu inflamación va a ser más interna. Van a llegar directamente hacia los pulmones. Si tú sigues con la mala práctica, ¿no es cierto? Hay gente que vive, por ejemplo, con pacientes que son tuberculosos, ustedes que van a estar en sus prácticas en el hospital todos los días, cerca del invierno, cuando empieza a haber cambio de clima, hay resequedad de mucosas. Entonces, la mayoría de la gente está resfriada, ¿no? Y va a consulta, ¿no es cierto? ¿Qué fue del equipo? A ver, participen en la clase, ¿ya? No hagan otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Un día, chicos, no les voy a decir dónde, pero en una clínica privada, me sentía muy mal, casi nunca me enfermo de la garganta, pero como doy clases hablo mucho. Y en posgrado doy clases de 7 a 10 de la noche. Entonces, era antes de la pandemia. Mis amígdalas se inflamaron así de un día al otro. Entonces, me voy a consulta, porque era 9 de la noche. Luego tú nos vas a contar. Entonces, me revisa el médico de turno en una clínica. Ahora, algo que también ya les he dicho, todos los linfocitos B inmaduros que tienen en su superficie IgM. Muy bien, excelente. ¿Ya? Estos acá
en esta nuestra venita vamos a dibujar a un linfocito. El linfocito es mononuclear, ¿no es cierto? Está aquí circulando con IgMs inmaturas. ¿Ya? Esto es la IgE. Bien. ¿Qué más? ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se van a formar los anticuerpos? ¿Cómo creen? Tenemos linfocitos que están circulando con sus IgMs acá y tenemos un antígeno. ¿Cómo se formarán estos anticuerpos? Por acoplamiento, adhesión, especificidad, lo que ustedes quieran. Acá hemos resultado. ¿Sí? Este es un antígeno y este es un anticuerpo. ¿Ya? Entonces, cuando haya unión, cuando haya especificidad, cuando haya recepción positiva, se van a generar los plasmocitos, las clonas, y de ahí se van a producir los antígenos. IgMs específicas, IgGs específicas, IgAs específicas, IgEs específicas. ¿Ok? Por lo tanto, el paso inicial en la formación de los anticuerpos va a ser la fagocitosis del antígeno. ¿Ya? La fagocitosis del antígeno. Se da la fagocitosis, a partir de ahí vamos a empezar. No sé qué parte borrar, me gusta mi pizarra. No. Pero esto es lo primero que hemos hecho. Sí, está bonito. Ya. Entonces, Así que se ¿cuál es la estructura del anticuerpo? ¿Qué hemos dicho? ¿Cómo es un anticuerpo? Lo representamos con una I, ¿no es cierto? Pero no es, bueno, es algo similar, ¿ya? Los anticuerpos o las inmunoglobulinas están formados por dos tipos de cadenas. Cadenas pesadas y cadenas livianas, ¿ya? Vamos a tener, no sé si tengo otro color. Sí, tengo aquí otro color. Vamos a tener una cadena liviana, una cadena liviana. Vamos a tener una cadena pesada, otra cadena pesada, y vamos a tener el cuerpo. ¿Ya? Estas son las livianas. Liviana, o viene del inglés light. ¿Ok? ¿Cómo se dice pesado en inglés? Heavy, ¿no es cierto? Cadenas pesadas vienen del heavy, el heavy metal, ¿no? El rock pesado, acuérdense. Entonces va a tener dos cadenas livianas, dos cadenas pesadas y el resto de... ¿Ya? Dos pesadas, el cuerpo, y por supuesto estas van a tener uniones acá, ¿no? Puentes, uniones, ¿ya? Y van a tener una parte, esto lo voy a hacer así para que se den cuenta, van a tener una parte constante y van a tener una parte variable. ¿Ok? Bien. Aquí viene lo interesante. Hemos dicho que tienen dos cadenas livianas. Dos cadenas livianas. Estas cadenas livianas
pueden ser de dos tipos. O son lambda o son kappa. ¿Ya? Pueden ser lambda o pueden ser kappa. Todas las inmunoglobulinas tienen cadena liviana o lambda o cadena liviana kappa. No hay mayor problema con eso. ¿Dónde viene lo interesante? Que tienen dos cadenas pesadas y estas cadenas pesadas son de 5 tipos. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser? Van a ser cadenas alfa, van a ser cadenas gamma, van a ser cadenas delta, van a ser cadenas epsilon y van a ser cadenas mu. ¿Ok? ¿Perdón? Cadena encima. Mu. Mu. ¿No conocen el alfabeto griego? Haré. Allá no. Ahora les voy a dar con números romanos. ¿Ah? ¿Por qué es esto importante? Porque de cada cadena pesada va a depender el tipo de inmunoglobulina que va a ser. ¿Ya? La cadena liviana no importa. ¿Cuál había sido la importante? La cadena pesada. Si yo les estoy diciendo que tiene una cadena pesada alfa, ¿qué inmunoglobulina será? ¿Perdón? Ah. Si les digo que tiene cadena pesada gamma, ¿qué inmunoglobulina será? Que si les digo delta, eso, como en el kinder le tienen que responder inmunoglobulina D. Si había tenido una cadena pesada epsilon, IgE. Y si tiene una cadena pesada mu, IgE. ¿De dónde salen los tipos de inmunoglobulinas? De los tipos de cadena pesada. ¿Ya? Muchas gracias. Voy a hacer la prueba. ¿Está claro? Sí. Sí. Es la cadena de ¿La cadena qué? La Epsilon. no, la primera. La liviana. Alfa. La cadena liviana. Liviana. Gamma, kappa y lambda. Esto es lambda. Lambda. Y esto es kappa. ¿Ok? Pero realmente podemos tener IgG con cadena liviana lambda o podemos tener IgG con cadena liviana kappa. No va a haber mayor problema. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Hemos entendido? No quiero que cuando en el examen les pregunte tipos de inmunoglobulinas me digan A, B, C, D, E. ¿Ya? Porque son 5, pero son estas 5. ¿Ya? No vamos a inventarnos los nombres de las inmunoglobulinas. Alfa, delta, gamma, Alfa de la A, gamma de la G, delta de la D, epsilon de la E y mu de la E. Ya es fácil, ¿no? Tiene relación, es fácil. Bien. ¿Para qué? ¿No? Mejor no. ¿Qué más? Esta porción variable es la que se va a unir ¿a quién? Al antígeno. ¿Ok? Y esta porción de acá se llama FC, es la porción constante, es la que se va a unir ¿a quién? Al linfocito. ¿Ya? Esa es
la que se va a unir. Por eso nuestros dibujitos aquí son así, ¿no es cierto? Al linfocito está una sola barra y luego están los bracitos. ¿Ya? Porque esto de acá, que es recto, se va a unir al linfocito, y los brazos abiertos que tienen cadenas variables, justamente porque en una va a ser gamma, en una va a ser epsilon, en una va a ser alfa, por eso es variable, esa se va a unir a la misma. ¿Ya? A ver, vamos a ver si ahora la... Entonces, una vez que ya sabemos cuáles son los tipos de las inmunoglobulinas, vamos a ir viendo cada una de estas. ¿Ya? ¿Cuál es la que se encuentra en mayor cantidad en el plasma? Es la IgG. ¿Ya? Esta está en mayor cantidad. ¿Ok? La delta, muy poquito. Es poca cantidad y está presente en los linfocitos junto con la IgM inmadura. Después no se sabe exactamente cuál es su función, pero podría ser que al igual que la IgM, luego vaya a ser parte de este primer contacto con el antígeno, ¿ya? Para generar una respuesta inmune. Entonces, la IgG es la que se encuentra en mayor cantidad en el plasma. Lo más importante es que tiene dos sitios de unión y la característica importante es el único que tiene la capacidad de atravesar la placenta. ¿Ya? Por lo tanto, siempre vamos a encontrar en mayor cantidad en el recién nacido. ¿Ok? Bien. Es predominante en la respuesta secundaria. Voy a borrar esto. Respuesta secundaria. ¿Qué significa respuesta secundaria? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo explicarías tú? ¿Te estás pensando o estás durmiendo? ¿Qué es respuesta secundaria, chicos? Ahí, ¿qué es respuesta secundaria? ¿Qué? Cuando vuelve a encontrar o ver el mismo antígeno nuevamente. A ver, acá vamos a tener una gráfica donde vamos a graficar la respuesta del organismo. Acá vamos a estar en contacto con el antígeno y la primera respuesta, ¿cuál va a ser? ¿Qué IG? IgG. M. La IgM es la primera respuesta. ¿Por qué? Porque todos los linfocitos están con sus IgM circulando. ¿Ya? Va a pasar un tiempo y va a empezar la respuesta secundaria, donde va a estar la IgG. Y esta IgG se va a quedar como respuesta de memoria. ¿Ok? Por eso es la respuesta secundaria. ¿Ya? Es la segunda en aparecer. La primera va a ser la IgG. La segunda, la IgG. ¿Ya? Es el único anticuerpo que atraviesa la placenta, por eso hay mayor cantidad en los recién nacidos. Eso no se tiene que olvidar porque van a interpretar los resultados
resultados de sus recién nacidos. ¿Ok? Si la madre ha tenido alguna enfermedad durante el embarazo, le van a hacer al bebé en cuanto nace. Pero ustedes se van a quedar tranquilos si es IgG positivo. ¿Por qué? Porque tiene defensas contra ese antígeno. ¿Sí? Si es IgM negativo, estoy feliz porque el bebé no ha tenido la infección intrauterina. Solamente han pasado los anticuerpos de la mamá. ¿Ok? La siguiente, la IgM. Doctora, cuando pasan el IgG, el hemoglobina G al bebé, ¿sigue siendo específico? Siguen siendo específicos. Si a la mamá le ha dado rubiola, el bebé te va a dar IgG para rubiola positivo. Si le da IgM para rubiola positivo, pobre bebé, porque la mamá se ha enfermado, pero el bebé también. Y cuando el bebé se enferma, por eso la rubiola es tan delicada. En el primer trimestre, que es la formación de los órganos vitales, a veces el niño muere, ¿sí? Y la mamá tiene un aborto, ¿ok? Un aborto espontáneo, ¿ya? Y si no muere, nace, pero con muchas secuelas. Retardo mental, sordera, mal de la vista, etcétera. ¿Ya? Pero eso solamente dura semanas. Sí, pero también acuérdate que le va a dar su leche materna, y en la leche materna también le van a seguir pasando la IgG, más en mayor cantidad la IgA, sí, pero también le va a seguir pasando. Entonces, por eso los bebés deberían de alimentarse solo con leche materna, ¿no es cierto?, por lo menos los primeros 6 meses. ¿Ya? Porque esa leche materna es muy rica, es muy rica. Entonces, dicen que pase la madre al niño, ¿cuánto tiempo? Le protege 2 semanas, 3 semanas, pero el niño sigue lactando, entonces sigue recibiendo anticuerpos, ¿no? O el crecimiento natural debería ser ese, ¿no? Entonces van muriendo los anticuerpos, todos, los glóbulos rojos, los blancos, todos van muriendo, ¿sí? Pero también se van generando y la madre le sigue pasando a través de la leche. Y ya luego él solito va a empezar a producir, ¿no? Ya no va a producir pues contra la rubiola, pero por ahí se le va a quedar una IgG de memoria que le ayude y tenga una mejor respuesta. ¿Ya? Eso pasó con el antígeno, con el COVID. En un principio no sabíamos, ¿es cierto? Las mujeres embarazadas era dado positivo a COVID, creían que se iban a morir, o no sabíamos el niño cómo iba a nacer, y ustedes sabían, no sabían, ¿no? Pero ya luego, no hay problema, los niños nacen bien, y mejor aún, porque ya tienen una defensa contra el virus que es el COVID. ¿Ya? Esas. ¿Ok? Cuando una mujer está embarazada con COVID, depende. Si la infección es muy fuerte, el niño también va a tener COVID de manera intrauterina. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que cuidar? Los pulmones. ¿Ya? Porque lamentablemente tienen afinidad, este virus tiene afinidad, se va directamente al sistema respiratorio, entonces empieza a generar un daño y siempre vamos a tener bacterias cerca que aprovechan esta baja de defensas y por lo menos la mamá puede llegar a tener una neumonía, ¿no? Un daño así más fuerte. Y al niño, pues en cuanto nazca hay que ver, ¿no? Perdón, sí. Doctora, quisiera preguntarle si una persona puede traspasar IgGs hacia otra persona. O sea, en tiempo de COVID. Si te haces transfusión de sangre, sí. Porque no te están tus IgGs. Y en tiempo de COVID también se ha aplicado eso. Claro, es que tú no estás desde la primera clase.
Pero estamos hablando ese es el plasma intestino. ¿Ya? Ese es el plasma intestino. ¿Ok? Claro, no estabas en nuestras... Pero todos tus compañeros saben que eso es así. ¿Ok? ¿Cuál es la desventaja? ¿Cuál es la ventaja y cuál es la desventaja? La ventaja es que tienes anticuerpos, muchos anticuerpos, en un tiempo corto. ¿Cuánto te dura la transfusión? Media hora. ¿Sí? Esa es la ventaja. Hay muchos anticuerpos en tu organismo que van a ir y van a neutralizar al antígeno, van a evitar que entre a la célula y que se replique. ¿Ya? ¿Cuál es la desventaja? Que como no los ha creado tu cuerpo, esos se van a morir más rápido, 2 semanas más o menos, ¿no? Pero al menos en ese tiempo van a cumplir con su trabajo. ¿Ya? Bien. Entonces la IgM es la de la respuesta primaria o secundaria. Primaria. Primaria. Ya hemos hecho nuestro gráfico, o sea, ni cómo perderse. ¿Ya? Claro, es la respuesta inmunitaria primaria por excelencia. ¿Ya? Está presente en todos los linfocitos B, es la más eficiente en lo que es aglutinación. ¿Por qué? Porque resulta que esta IgM es como una roseta, ¿ya? Es como 5 estructuras de estas, por eso se dice que es un pentámero, ¿ok? Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5. Así es una IgM. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos sitios de unión va a tener? 10. 10 sitios de unión. Por eso es efectiva, por eso la respuesta es rápida. Está circulando en los linfocitos, ¿ya? Es muy eficiente en la aglutinación, porque imaginen, acuérdense, ¿dónde han visto ustedes aglutinación? En el grupo sanguíneo, ¿sí? Ese ratito, pues, principalmente los que son factor RH positivo, los que son grupo A, ese ratito se aglutina, ¿no es cierto? Se aglutina porque hay muchos sitios de unión, ¿ok? Entonces, por eso es una respuesta increíble. ¿Ya? ¿Qué pasa si un feto me da IgM positivo? El feto ha sufrido la infección. ¿Ok? La siguiente, la IgE. ¿Qué cadena pesada tiene la IgE? ¿Tú? ¿Qué cadena pesada tiene? Epsilon. Ya, no se duerman, no se duerman. ¿Ok? Pueden salir al baño. Me van a decir la hora ya. Ya, 5. Entonces, la IgE tiene mayor recepción, tiene mayor especificidad por los eosinófilos además. ¿Ok? Y ahí nos vamos a quedar. ¿Ya? Es mucho mejor acople tiene con los eosinófilos. ¿Ya? La IgE. Por eso está presente en las respuestas de hipersensibilidad. ¿Ya? Cuando hay alergias, ustedes a sus pacientes les pueden hacer cuantificar la IgE. Si es una reacción de hipersensibilidad, les va a dar elevada la cantidad de IgE, más elevado que lo normal, y además en el recuento diferencial van a tener más eosinófilos de lo normal. ¿Ya? ¿Hasta cuánto eran los eosinófilos? Todavía sin haber sufrido una alergia. No. En respuesta de hipersensibilidad, o sea, en los pacientes que ustedes están sospechando de una alergia. ¿Ya? Rinitis alérgica. Ahorita en los niños está de moda. ¿Ok? Porque ya está habiendo un cambio en el clima, ya se están resecando las mucosas.
todas las semanas con rinorrea. Entonces, ¿qué piden los pediatras? IgE, hemograma, eosinófilos nasales, ¿se acuerdan que les he hablado? Entonces, con estas pruebas, nosotros vamos a descartar o vamos a confirmar la hipersensibilidad. ¿De dónde se están yendo? ¿Por qué hay tanto movimiento? Ya, pero son las 3:29. Me molesta cuando, o sea, ya se están yendo corriendo, yo todavía no he terminado. Si estaría la puerta abierta, se salen y me dejan. Eso es falta de educación. ¿Ok? Yo soy muy cortés con ustedes, pero también espero que ustedes sean corteses conmigo. ¿Ok? Por eso no me gusta cuando se mueven y demás. No me gusta. Todos tenemos sueño. Todos tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Ya? Si yo no estaría parada, probablemente